días. Un saludo de bienvenida a todos los que hoy nos congregamos para iniciar este quinto taller de formación en la Divina Voluntad, que tiene como materia de estudio el volumen 12. Dispongámonos entonces a hacer de este momento un momento de oración, de adoración, de alabanza, fundiéndonos en esa voluntad divina y con esta misma voluntad pedir todo cuanto necesitamos para que se haya luz y fuerza en el vivir estas verdades. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo, y así infundir en nosotros la luz, para que podamos comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el estudio de este volumen 12, por supuesto vamos a llevar un orden, el mismo orden que Jesús tomó para hacérselo escribir a Luisa. Pero para una mayor comprensión y también pues para avanzar un poquito, en algunos momentos, cuando hay capítulos que se refieren al mismo tema, como en este caso, en este taller, tenemos 3 capítulos del fundirse, pues lo reuniremos para hacer así una enseñanza concreta y mucho más amplia del tema que Jesús nos propone en el mismo volumen. Vamos haciendo como la unidad de la verdad. Iniciamos entonces con el primer capítulo de este volumen, que es de marzo 16 de 1917. Mi recomendación antes de empezar es esta. Después de escuchar, o antes, como quiera, la charla es un apoyo. Pudiéramos decir la charla es como una muleta. Después de escucharla, o antes de escucharla, leamos los capítulos. Meditémoslos. Porque en la medida en que nos pongamos en contacto directo con las verdades, se produce lo que Jesús dice. Cuando yo me pongo a leer un volumen, me siento a escuchar a Jesús. Le doy a Jesús una oportunidad de que se desahogue de amor conmigo. Al mismo tiempo, en cumplimiento de sus promesas, Él dice que cuando me da a comprender una verdad, y esto se produce cuando yo la leo, la releo, la medito, me está dando el bien que esa verdad contiene. Entonces, otro beneficio de ponernos en contacto directo con las verdades.
Esta es la recomendación. No nos limitemos solo a escuchar la charla. Y vamos viendo el beneficio que esto trae. Iniciamos entonces con este primer capítulo. ¿De qué nos habla este capítulo? Nos habla de la unión estrecha entre Jesús y el alma, pero nos habla de la verdadera unión, de una unión que nunca se rompe. Vamos a leerlo entonces para entender por qué no se rompe o cuál es la unión estrecha entre el alma y Dios que nunca llega a romperse. Luisa se estaba lamentando porque Jesús tardaba en llegar y cuando llegaba se desaparecía inmediatamente. Ella lo compara como un relámpago, que no alcanzas a darte cuenta del relámpago cuando ya se desapareció. Así experimentaba Luisa a Jesús. Y ella se lamenta y le dice que ¿por qué eso? Y Jesús le dice, si supieras qué sucederá, tú sufrirías mucho. Yo, para no hacerte sufrir, trato de rehuirte, trato de huir de ti, trato de hacer que no me veas, evitar encontrarme contigo. Eso es lo que Jesús le dice. Luisa insiste en su lamento y le dice, Señor, no puede ser, tú me habías prometido que no podías estar sin mí, pero yo me doy cuenta que eso no es cierto porque pasan horas y horas y horas y ni siquiera te apareces, no te siento junto a mí. Ante este lamento de Luisa, ¿qué le dice Jesús? Le dice, cálmate, cálmate, yo no he cambiado, yo soy inmutable. Y entonces le da una explicación muy interesante. Dice, más bien te digo que cuando me comunico al alma, la he tenido estrechada conmigo, le he hablado, he desahogado mi amor, y esto no se rompe jamás entre el alma y yo. La comunicación que Jesús le hace al alma es fruto de una unión estrecha del alma con Jesús, de un diálogo entre Jesús y el alma, de un desahogo de amor por parte de Jesús. Todas estas características concurren en lo que se puede hablar o decir como comunicación, lo cual con eso le está diciendo a Luisa que él vive comunicándose con ella. Pero le explica, lo que cambia es el modo como yo me comunico. Algunas veces me comunico de un modo, otras veces me comunico de otro modo, pero siempre, siempre voy inventando formas de cómo hablar y desahogarme con ella en amor. Por lo tanto, cuando Jesús o cuando el alma no siente la comunicación, no es que la comunicación no se esté dando, es que ella no la está percibiendo, pero de toda manera es un desahogo de amor con Jesús, porque Jesús nunca deja de desahogarse de amor con nosotros. Y él se lo confirma con esta pregunta, le dice, ¿no ves tú misma que si no te he dicho nada en la mañana, estoy esperando la noche para decirte una palabra? Siempre estoy contigo. Así se ha callado, pero estoy contigo. Y continúa diciéndole,
Y cuando los demás leen las aplicaciones de mi pasión, estando en ti, yo me derramo hasta el borde de tu alma y te hablo de mis cosas más íntimas que hasta ahora no había manifestado. Y como el alma debe seguirme en aquel mi obrar, aquellas aplicaciones serán el espejo de mi vida interna, y quien en ellas se mire, copiará en sí mi misma vida. Le está hablando de los efectos y frutos que trae la meditación de las horas de la pasión. Dice, cuando las dos otras almas están meditando las horas de mi pasión, le está hablando a Luisa, estando en ti, ahí está hablando de esa presencia permanente de Jesús en Luisa, de ese actuar operativo de su voluntad en Luisa permanente. Mientras ella medita, yo me derramo hasta el borde de tu alma y te hablo de mis cosas más íntimas que hasta ahora no había manifestado. Los efectos que en Luisa se daban cuando las almas meditaban las horas de la pasión. Y como el alma debe seguirme en aquel mi obrar, o sea, cuando el alma medita las horas de la pasión, está entrando en esa vida íntima de Jesús y está haciendo que esa vida íntima se copie en ella, y surge en el alma los deseos de imitar a Jesús. Por eso esas meditaciones serán el espejo de mi vida interna, y quien en ella se mire copiará en sí mi misma vida. Oh, cómo revelan mi amor. La sed de las almas son las características, ¿no?, de quien está copiando en sí misma la vida de Jesús, que revela amor por las almas, sed de la salvación de las almas. En cada una de las fibras de mi corazón, en cada respiro mío, en cada pensamiento, etc., va captando ese amor y esa sed de las almas. Por eso yo te hablo más que nunca, pero apenas termino me escondo, y tú, no viéndome, me dices que he cambiado. Pero más bien te digo que cuando no quieres repetir con tu voz lo que te digo, en tu interior, tú impides mi desahogo de amor. Más bien le está dando un pequeño regañito. O sea, yo estoy siempre contigo. Eres tú la que cuando no quieres escribir lo que yo te digo, me estás impidiendo desahogarme de amor contigo y con las almas que van a leer estos escritos. La importancia de las horas de la pasión. Las horas de la pasión nos hablan del amor de Jesús hacia nosotros. Nos hablan de la sed de Jesús por las almas, de todo lo que hace vibrar su corazón. Y el alma, contemplando esto, va copiando en ella esta misma vida de Jesús. Todo esto se produce cuando hay esa estrecha unión entre Jesús y el alma. En el capítulo siguiente, de marzo 18 de 1917, nos habla Jesús del fundirse, los efectos, las consecuencias, los frutos, los beneficios de ese fundirse. Recordemos que es el fundirse. El fundirse es un acto de fe. Es un acto, por ser de fe, es un acto propio del espíritu. No tanto de las palabras, cuanto del espíritu, del corazón. ¿En qué consiste? Cuando el alma
de manera consciente y voluntaria, une su voluntad a la de Jesús. ¿Con qué fin? Con el fin de hacerse una con Jesús, para que siendo una con Jesús pueda darle al Padre la gloria perfecta en nombre de todos, la reparación en nombre de todos, la acción de gracias en nombre de todos, y al mismo tiempo obtener del Padre el bien que las almas necesitan. Porque además de darle gloria, le repara las ofensas que los hombres le hacen. Pero mientras repara las ofensas, alcanza de Dios la gracia necesaria que esas almas que le ofenden necesitan para vivir en el camino de la gracia. Luisa estaba orando, y estaba orando fundida en Jesús. ¿Y cómo se fundía? Pues ponía su pensamiento en el de Jesús. Y como en el pensamiento de Jesús está el pensamiento de todas las criaturas, entonces ella hacía suya la vida de todas las criaturas. Y en nombre de todas las criaturas, con el mismo pensamiento de Jesús, glorificaba al Padre y reparaba. Y así seguía haciendo con las palabras, con las miradas, fundía sus palabras en las de Jesús, encontraba en las palabras de Jesús las palabras de todas las criaturas, se hacía una con las palabras de todas las criaturas de todos los tiempos y le daba al Padre gloria, honor, alabanza por cada palabra de cada criatura. Reparaba las ofensas que se le hacían al Padre con nuestras palabras y alcanzaba del Padre las gracias necesarias para que las criaturas pudieran vivir cada palabra como lo quiere Dios. Pero esta reparación siempre se hace con lo de Jesús. Se reparan las palabras con las palabras de Jesús, se reparan los pensamientos con los pensamientos de Jesús, porque solo lo de Jesús tiene ese valor. Continúa Jesús. Cuando Luisa empieza a hacer esto, Jesús le dice: hija mía, mi humanidad sobre la tierra no hacía otra cosa que unir cada pensamiento de criatura con los míos. ¿Por qué? Porque en Jesús había dos voluntades, la humana y la divina. Él tomó la voluntad humana para encerrar en ella las voluntades humanas de todos nosotros. Y esa voluntad humana unirla a la voluntad divina y poder vivir Él lo que nosotros debimos haber vivido, o Adán debió haber vivido y no vivió, que fuese vivir en la voluntad de Dios. Dice: así que cada pensamiento de criatura se repercutía en mi mente, cada palabra en mi voz, cada latido en mi corazón, cada acción en mis manos, cada paso en mis pies, y así de todo lo demás. Con esto daba al Padre reparaciones divinas. Ahora, todo lo que hice en la tierra lo continúo haciendo en el cielo. Y conforme las criaturas piensan, sus pensamientos se vierten en mi mente. Conforme miran, siento sus miradas en las mías. Así que pasa entre ellas y yo como una electricidad continua, como los miembros están en continua comunicación con la cabeza. Esto es bien importante que nosotros, no digo solo lo meditemos, como que lo plasmemos de una manera gráfica para no olvidarlo. Lo que es estar en Jesús, es que es una verdad. Porque si el alma no lo quiera, estamos unidos a Jesús. Así el alma no lo piense, no lo crea, no lo valore,
estamos unidos a Jesús como está unido un cable eléctrico a la electricidad, a la fuente de electricidad. Que si está unido, por más que se quiera, por el cable siempre estará pasando electricidad. Y de igual manera, a Jesús llega la comunicación entre el cable y Él, que es la fuente. Entonces imaginémonos, cada acto nuestro repercute en Jesús, sea bueno o sea malo, sea consciente o sea inconsciente, sea un acto voluntario o sea un acto involuntario. Todo acto nuestro repercute en Jesús. Y por eso Jesús dice: Padre mío, no soy solo yo que te ruego, que reparo, que pago, que te aplaco, sino que hay entre otras criaturas que hacen en mí lo que hago yo. Hacen en mí lo que hago yo. ¿Cuáles son las criaturas que hacen en Jesús lo que hace Él? Porque todas estamos unidas a Jesús, pero ¿cuáles de esas criaturas hacen lo que hace Jesús? O sea, sus actos son los mismos de Jesús. Aquellos que unen su voluntad a la de Jesús. Esas criaturas suplen con su sufrir a la humanidad de Cristo, que gloriosa ya es incapaz de sufrir. Continúa el capítulo diciéndonos: el alma confundirse en mí, repite todo lo que hice y continúo haciendo. ¿Qué quiere decir con eso? El alma, al fundirse en Jesús, toma su vida. En esa alma se repite la vida de Jesús, se prolonga la vida de Jesús. Pero ¿cuál será el contento de estas almas que han hecho su vida en mí, abrazando junto conmigo todas las criaturas, todas las reparaciones, cuando están conmigo en el cielo? Como Jesús lo que hizo en la tierra lo continuó haciendo en el cielo, de igual manera las almas que aquí en la tierra hacen todo fundidas en Jesús, este mismo trabajo lo continuarán en el cielo. Y eso lo dice Jesús: su vida la continuarán en mí, porque la vida de aquí en la tierra la vivieron en Jesús. Vivir en Jesús es vivir unidos a la voluntad de Jesús. Conforme las criaturas piensen o me ofendan con los pensamientos, estos pensamientos se repercutirán en su mente. ¿En cuál mente? En la de los que vivieron en la tierra en la voluntad de Jesús. Continuarán con las reparaciones que hicieron en la tierra. Serán junto conmigo ante el trono divino los centinelas de honor. Y conforme las criaturas me ofendan en la tierra, ellas harán los actos opuestos en el cielo. Vigilarán mi trono, tendrán su puesto de honor. Serán las que más me comprenderán, las más gloriosas. Su gloria estará toda fundida en la mía y la mía en la de ellas. En estas almas que han vivido en su voluntad aquí en la tierra, y que le han dado al Padre gloria, honor, alabanza, reparación por todo y por todos, en esa misma voluntad divina, esas almas continuarán este trabajo en el cielo. Pero lo más importante, en ellas se cumple lo que dice Jesús: Padre, la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. La cita de San Juan. Y Jesús lo dice aquí: comprenderán las más gloriosas, serán las más gloriosas. Su gloria estará toda fundida en la mía y la mía en la de ellas. Así que tu vida esté toda fundida en la mía. No hagas ningún acto que no lo hagas pasar por mí. Esa es la petición de Jesús. Que tu vida toda
toda, lo pequeño, lo grande, esté fundida en la mía. Y que no hagas ningún acto que no lo hagas pasar por mí. Ningún respiro, ningún pálpito, ninguna mirada, ningún paso, ningún acto fuera de Jesús. Cada vez que tú te fundas en mí, yo derramaré en ti nueva gracia y nueva luz. Aquí está uno de los grandes efectos, fuera de los que ya anunciamos. Nueva gracia, o sea, nueva vida divina, nueva luz. Jesús es la luz. Si hay nueva luz, es un Jesús que va creciendo en nosotros. Me haré vigilante centinela de tu corazón. Qué gracia tan grande. Porque ¿qué hace el centinela? ¿Qué hace un centinela? Protege aquel lugar en el cual ha sido puesto como centinela. Lo protege de los enemigos, lo protege de todo lo que vaya a causar mal. Y Jesús se hace centinela de ese corazón, para tenerte alejada de cualquier sombra de pecado. Te custodiaré como a mi misma humanidad. Imagínense, mandaré a los ángeles que te hagan corona, a fin de que quedes defendida de todo y de todos. Todo esto sucede cuando el alma realiza sus actos fundida en la voluntad de Jesús. Y ya ese fundirse deja de ser un acto esporádico para volverse un acto ininterrumpido. Ese es el ideal. Otro capítulo que habla del fundirse es el de abril 18 de 1917. ¿Qué nos dice? Nos habla de otro de los efectos del fundirse. Cuando el alma se funde, ese acto se convierte en un rocío benéfico para toda la humanidad. Así nos explica. Estaba fundiéndome en mi dulce Jesús, dice Luisa, para poderme difundir en todas las criaturas y fundirlas todas en Jesús. Esta es otra cosa importante del acto de fundirse. Cuando tú te fundes, entras en Jesús, y como en Jesús están todas las criaturas, nosotros entramos en todas las criaturas para llevárselas a Jesús y para llevarle a Jesús a las criaturas. Yo me ponía entre las criaturas y Jesús para impedir que mi amado fuera ofendido, o sea, evitar que las ofensas que le hacen a criatura llegaran a Jesús, y evitar también que las criaturas lo pudieran ofender. Alcanza gracias para que las criaturas tengan fuerza para no ofender a Jesús. Mientras Luisa hace esto, nos dice: dice Jesús, hija mía, en cuanto entras en mi voluntad y te fundes en mí, así en ti se forma un sol. Conforme vas pensando, vas amando, vas reparando, etc., se forman los rayos. Y mi voluntad como fondo se hace corona de estos rayos y se forma el sol, el cual elevándose en el horizonte se vuelve benéfico rocío sobre todas las criaturas. Así que por cuantas más veces te fundes en mí, tantos soles de más vas formando, y soles que van a llevar beneficio a toda la humanidad. Continúa Jesús diciéndonos: oh, cómo es bello ver estos soles que elevándose, quedan fundidos en mi mismo sol y hacen llover rocío benéfico sobre todos. ¿Cuántas gracias no reciben las criaturas? Yo estoy tan complacido y arrobado por esto, que en cuanto se funden en el mío, yo lluevo sobre ellas abundante rocío de toda clase de gracias.
de modo que puedan formar soles más grandes para poder derramar más abundantemente este benéfico rocío sobre todas las criaturas. O sea, a más veces te fundes, más gracias recibes, y al recibir más gracias recibe mayor poder para seguir fundiéndote y seguir formando soles mayores que dan cada vez más gracias, un rocío mayor, más denso de bien sobre todas las criaturas. Y Luisa experimentó eso. Ella sentía como cuando se fundía sobre su cabeza llovía luz, llovía amor, llovía gracias. Y hay un tercer capítulo, que es el de septiembre 3 de 1919, donde nos habla de otro efecto del fundirse, que es equilibrar las reparaciones. Luisa nos cuenta que ella se estaba lamentando con Jesús por su estado. Se sentía inútil porque Luisa pasaba en una cama, mientras la otra gente estaba haciendo cantidad de cosas. Y ella decía, ¿y para qué me sirve mi vida en esta forma? Y Jesús le dice, hija mía, la razón de tu vida la sé yo. Aquí la está regañando. No te corresponde a ti investigarla. O sea, yo te creé, yo sé para qué te creé, y eso basta. No tienes tú que saber para qué te creé yo. No tienes por qué investigarlo. Pero debes saber que el solo fundirte en mí todos los días y varias veces al día sirve para mantener el equilibrio de todas las reparaciones. Porque solo quien entra en mí y toma de mí el principio de todo lo que hace, puede equilibrar las reparaciones de todos y de todo. Detengámonos aquí. Primero, Jesús nos va poniendo palabritas claves. Entra en mí. ¿Qué es entrar en Jesús? Fundir nuestra voluntad en la de Él. Cuando unimos nuestra voluntad a la de Jesús, entramos en Jesús. Nos perdemos en ese abismo de su voluntad y de su amor. Toma de mí el principio de todo lo que hace. ¿Por qué lo toma? ¿Cuál es el principio? La voluntad de Jesús. ¿Qué es lo que da principio a un acto nuestro? Nuestra voluntad. Yo camino cuando mi voluntad decide caminar. Entonces, cuando yo entro en Jesús, me fundo en Él y tomo la voluntad de Jesús, la llamo para que venga a orar en mí, esa voluntad de Jesús se hace principio de todos mis actos. Y entonces esos actos hechos con una voluntad divina son actos divinos, son actos de Jesús con los que se equilibran las reparaciones de todos. O sea, le damos al Padre lo que Él realmente merece. Puede equilibrar por parte de la criatura la gloria del Padre, porque estando en mí un principio eterno, una voluntad eterna, puede equilibrar todo, satisfacciones, reparaciones y gloria completa del Padre Celestial por parte de todos. Así que conforme tú entras en mí, vienes a renovar el equilibrio de todas las reparaciones y de la gloria y de la majestad eterna. Es que todo se da en un acto realizado con una voluntad divina. Hay adoración, hay amor, hay acción de gracias, hay reparación. Y continúa Jesús diciéndonos, ¿te parece poco? ¿Te parece poco esto? ¿No sientes tú misma que no puedes hacer menos y que yo no te dejo si antes no te veo fundirte en todas mis partículas?
para recibir de ti el equilibrio de todas las reparaciones, sustituyéndote a nombre de toda la familia humana? Es que esto es lo importante. Por eso el conocimiento es fundamental. Cuando ya hemos conocido que cada que entramos en la voluntad de Jesús, allí encontramos a todas las criaturas, desde Adán hasta el último hombre que ha de existir, yo me vinculo inmediatamente con todas ellas, pasadas, presentes y futuras. Y el acto que realizo, lo realizo a nombre de todas. Y le doy al Padre gloria en nombre de todos. Alabanza, acción de gracias en nombre de todos. Y le reparo por todo y por todos. Eso es lo que sucede. Busca, le dice Jesús, por cuanto está en ti, repararme por todo. Y la única forma es esa, entrar en Jesús, en su voluntad, porque yo no puedo reparar con mi voluntad, yo reparo con los actos de Jesús. Si supieras cuánto bien recibe el mundo cuando un alma, sin la sombra de interés personal, porque no es que yo me funda para ser más santa, no es que yo me funda para alcanzar cosas buenas de Jesús con un interés personal, no. Solo por mi amor se eleva entre el cielo y la tierra. Y la tierra, y unida conmigo, equilibra las reparaciones de todos. Unida conmigo. Es con Jesús. Ahí está la clave, esa unión con Jesús. Pero unión de voluntades. Ahora, ¿qué pasa con el ese confundirse? Es del febrero 16 de 1921, porque hay un capítulo que dice que para entrar en el divino querer o en la voluntad divina, dice que la criatura lo único que tiene que hacer es quitar la piedrita de su voluntad. Pero entonces nos preguntamos, ¿y cómo se quita la piedrita de nuestra voluntad? ¿Cómo la quito? Si no me desaparece, porque ahí está. Precisamente cuando yo de manera consciente y voluntaria me fundo en Jesús, es como si yo tomara la piedrita de mi voluntad y la arrojo en el océano de esa voluntad divina. Eso es lo que hago cuando me fundo. O comparo mi voluntad con la gotita de agua y la echo en el océano del mar inmenso de la voluntad divina. Ahí la quito de en medio. ¿Y qué queda? El océano de la voluntad divina, el mar de la voluntad divina. Dice Jesús, para entrar en mi querer no hay caminos, no hay puertas, no hay llaves, porque mi querer se encuentra por todas partes. Corre bajo los pies, a derecha, a izquierda, sobre la cabeza, por todas partes. Por eso basta que yo diga, ven divina voluntad a obrar en mí y ya. Ahí está la voluntad divina. No tengo que hablar duro, ni buscar un micrófono, ni buscar un teléfono. Porque ella está en todas partes, como está Dios en todas partes. Para entrar, la criatura no debe hacer otra cosa que quitar la piedrecilla de su voluntad. El fundirse quita la piedrecilla de nuestra voluntad. Pues si bien está en mi querer, no toma parte ni goza de sus efectos. Todos estamos en la voluntad de Dios, porque el que no está, no vive. El que no está, desaparece. Pero ¿cuál es la diferencia? Que unos estamos conscientes de esta realidad y otros están porque están. Entonces los que están porque están, ni siquiera piensan que está unida a la voluntad de Dios, ni siquiera cree que Dios es el que lo sostiene. Piensa que existe porque Él es el importante. Cualquiera estamos recibiendo los efectos de la providencia. No se le niega el sol, no se le niega el agua, está respirando, ¿sí?
está en la voluntad de Dios, está gozando de los beneficios y de las obras de esa voluntad divina. Pero ¿qué pasa? No toma parte ni goza de los efectos de ese estar en la voluntad divina, volviéndose como extraña en mi querer, porque la piedrecilla de su voluntad impide a mi querer correr en ella. Como no está unida de manera voluntaria y consciente, sino de manera involuntaria e inconsciente, los efectos de esa voluntad divina no surgen en ella, porque la piedrecilla de su voluntad humana impide que la voluntad de Dios corra en la criatura, porque Dios no violenta la libertad. Si el alma de manera voluntaria, consciente, le abre paso a su voluntad divina, ella entra a actuar en el alma. Pero si el alma no lo hace, Dios no le quita el sol, ni le quita el aire. Dios le proporciona lo necesario, pero el alma no goza de los efectos de esa voluntad divina. Continúa Jesús: pero si el alma quita la piedra de su voluntad en ese mismísimo instante, ella corre en mí y yo en ella, y encuentra todos mis bienes a su disposición. ¿Cuáles son esos bienes? Encuentra fuerza, encuentra luz, encuentra ayuda, encuentra todo lo que quiere: consuelo, fortaleza. He aquí por qué no hay caminos, ni puertas, ni llaves. Basta que el alma lo quiera y todo está hecho. Mi querer toma el empeño de todo y de darle lo que le falta, y la hace espaciar en los confines interminables de mi voluntad. Todo lo contrario para las otras virtudes. ¿Cuántos esfuerzos se necesitan para adquirir la virtud de la pureza, de la obediencia, de la humildad? ¿Cuántos combates? ¿Cuántas caídas? ¿Cuántos caminos largos? Y mientras parece que la virtud le sonríe, una pasión un poco violenta, una tentación, un encuentro inesperado, la arrojan hacia atrás, la hacen retroceder en sus propósitos o en sus logros. La ponen de nuevo a empezar el camino, a retomar los propósitos, a retomar el plan que había desarrollado. En el capítulo de abril 8 de 1918 hay una explicación muy importante. Jesús nos hace la diferencia entre vivir unido con Él y vivir en la divina voluntad o en el divino querer. Fíjense que el primer capítulo hablaba de una unión estrecha, pero no es de esa unión de que nos habla Jesús aquí. Leámoslo para que comprendamos cuál es esa unión, porque muchos podemos caer en el error de identificar unir con Jesús que vivir en su voluntad. Este tema ya Jesús lo había tratado antes. Recordemos el capítulo primero. Vivir en el divino querer se me había dicho que es como vivir en el estado de unión con Dios. Y Jesús le dice que no. Le dice: hay una gran diferencia entre el vivir unido conmigo y vivir en mi voluntad. Una gran diferencia. Y esto hay que ponerle mucha atención porque tratamos a veces de identificarlo. Y vamos a ver cómo la explica Jesús. Ven en mi querer, aunque sea por un instante, y verás la gran diferencia. Entonces se la va a mostrar, se la va a explicar a Jesús a Luisa de manera práctica. Jesús le hace experimentar una experiencia, valga la repetición, a Luisa.
la hace sentir un pequeño átomo que nadaba en ese mar de la divina voluntad. Un pequeñito átomo, la comparación que hacíamos hace unos pocos minutos. Como este querer eterno, esta voluntad divina es un acto solo que contiene todos los actos juntos, pasados, presentes y futuros. Todos, contiene todos los actos. Yo, estando en el querer eterno, o sea, estando en la voluntad divina, dice Luisa, tomaba parte en aquel acto único que contiene todos los actos, por cuanto a criatura es posible. A ver, imaginémoslo para entender. Imaginémonos que nos estamos bañando en la ducha y nos hemos fundido en la voluntad de Jesús para realizar ese acto en su voluntad. Como al fundirme en la voluntad de Jesús están todos los actos de todas las criaturas de todos los tiempos, mi acto de bañarme en la voluntad de Dios se multiplica en cada acto de cada criatura, desde Adán hasta el último que ha de existir cuando se bañaba. O sea, que los actos de todas las criaturas, el bañarse, recibe el sello de ese fiat de mi unión, de mi voluntad con la de Jesús. Y como es mi fiat entra a tomar parte en los actos de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras, aún de las que todavía no existen, que van a existir. Y entonces yo, en nombre de todos, agradezco, amo, alabo, glorifico, reparo. Y Dios recibe en mi acto de ducharme la gloria, la alabanza que cada acto de cada criatura cuando se ducha le da a Él. Por eso dice, entramos en ese acto único y eterno. Es que cuando yo me fundo entro en el acto único y eterno donde todo está. Por eso dice que fundirse es el acto más sublime, más noble, porque es entrar en el ámbito de la eternidad. No había ni un solo acto que se me escapara. Ahora tomaba el amor del Padre, ahora el amor del Hijo, ahora el amor del Espíritu Santo. Lo hacía mío, como era mía su voluntad, porque ya la tengo conmigo. Yo la daba a ellos como mío, yo le entregaba a Dios su amor, le entregaba la adoración que se dan las tres divinas personas. Cómo estaba contenta por poder darles el amor de ellos como mío, y porque ellos encontraban su pleno contento y su desahogo completo al recibir de mí su amor como mío. Y no solo eso, sino dárselo en nombre de todos. ¿Has visto qué cosa es vivir en mi querer?, dice Jesús. ¿Qué es vivir en la voluntad de Dios? Es desaparecer. ¿Qué desaparece? Nuestra voluntad. Es entrar en el ámbito de la eternidad. Es que cuando yo me fundo desaparece todo, mis deseos, mis proyectos, mis planes, porque mi única atención, mi único deseo, mi único interés es con la voluntad de Jesús y en Jesús darle al Padre la gloria por mí y por todos, la adoración por mí y por todos. Ponerme yo entre la humanidad y el Padre para evitar las ofensas, que las ofensas lleguen al Padre, porque estoy en Jesús y tengo en mí la voluntad de Jesús. Y lo que el Padre derrama al recibir
esa gloria, ese honor, las gracias que derrama, yo me hago canal de esas gracias para bien de todas las criaturas. Por eso dice, es desaparecer, es entrar en el ámbito de la eternidad, es penetrar en la omnividencia del Eterno, porque lo abarco todo, como Dios lo veo todo. Es entrar en la mente increada, que es la de Dios, tomar parte en todo por cuanto criatura es posible, y en cada acto divino. Es disfrutar aún estando en la tierra de todas las cualidades divinas, porque el alma se vuelve inmensa, eterna, llega a todos los lugares y a todos los tiempos. Es odiar el mal en modo divino, sobre todo el pecado, el único mal es el pecado. Es expandirse a todos sin agotarse, sin cansancio, porque la voluntad que anima a esta criatura es divina. Es la santidad aún no conocida y a la que por privilegio estamos siendo llamados. Porque conocemos esto porque Dios lo ha querido así. Pudiéramos estar en el grupo de los que ni siquiera han oído hablar de la divina voluntad, ni les interesa oír hablar. Pero por pura gracia es lo contrario. Es la santidad que Jesús quiere hacer conocer. Es la santidad, pudiéramos decir, la última piedra de la corona. Es el último adorno, el más bello, el más refulgente de todas las demás santidades. Será corona y cumplimiento de todas las santidades. Estamos haciendo la diferencia entre vivir unido a Jesús y vivir en su voluntad. Ya Jesús nos explicó lo que es vivir en su voluntad, que es perdernos, es desaparecer, es dejar actuar a Jesús. En cambio, el vivir con Jesús, unido a Jesús, no es desaparecer. Se ven dos seres juntos, y quien no desaparece no puede entrar en el ámbito de la eternidad para tomar parte en todos los actos divinos. Le dice Jesús a Luisa, pondera bien, o sea, haz bien los cálculos, entiéndelo bien y verás la gran diferencia. Creo que por lo menos ya podemos clarificar, reafirmar, consolidar de una manera práctica lo que es fundirse, lo fundamental que es el fundirse. ¿Cómo quiere Jesús que nos fundamos todos los días y varias veces al día? Hasta que eso llegue a ser una actitud permanente para poder alcanzar los frutos, los inmensos frutos que trae el fundirse. Tomamos parte de las cualidades divinas. Es servirle a Jesús de humanidad suplementaria. Es prolongar la vida de Jesús en nosotros. Es hacer al Padre feliz porque encuentra en nosotros a su Hijo. Bueno, muchas otras cosas. Vamos a terminar pidiéndole al Padre que este reino de su voluntad venga pronto a nosotros, porque fundirnos todos los días y de manera continua es ir construyendo ese reino en el interior de nuestro corazón e irlo estableciendo de manera permanente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.